¿Quién no ha escuchado la historia de uno de los pescadores más famosos de la historia? Some people think nature is like this, but actually, it's like this. That's why Columbia engineers everything we make for anything nature can throw at you. Columbia, engineered for whatever. This is a Bose moment. It's 10 blocks from the train to your apartment door. 10 basic, boring city blocks until the beat drops in Bose clarity. Streetlights become spotlights as you strut down the sidewalk, your own personal runway. With Bose, you get every note, every bass line, every detail, just as you should. Those 10 blocks, they could be the best part of your day. Your life deserves music. Your music deserves Bose. Find your perfect product at bose.com/Spotify. Sí, la historia de ese hombre impulsivo y apasionado, que pasó de ser un simple pescador en las tranquilas aguas de Galilea, hasta convertirse en una roca firme sobre la cual se inició la Iglesia. Esta es la historia de cómo un hombre común, con dudas y temores, fue transformado por el llamado de Jesús y se convirtió en un líder que cambiaría el destino de millones. Una historia de segundas oportunidades, de fe y de propósito. En la serena región de Galilea, donde el sol acaricia el horizonte y el mar de Tiberíades susurra secretos, vivía un hombre llamado Simón, conocido más tarde como Pedro, un pescador de manos endurecidas por las batallas diarias con el mar, hijo de Jonás y hermano de Andrés. Su vida era como la marea, a veces serena, a veces turbulenta, siempre guiada por el compás del viento y las olas. Pero en el fondo de su corazón, Pedro sentía un anhelo. Algo faltaba, una llama no encendida, un propósito más grande que el que su barca podía contener. Pedro era un hombre impulsivo y apasionado. Su franqueza a menudo lo metía en problemas, pero también lo hacía honesto, crudo, genuino. Era alguien que los suyos respetaban porque decía lo que otros solo pensaban. En sus ojos ardía la chispa de alguien que no teme a las olas del mar, pero que temía no encontrar su verdadero rumbo en la vida. Él deseaba algo más, un propósito que trascendiera las redes y el olor a pescado. En sus noches más silenciosas, bajo el manto estrellado del cielo galileo, Pedro se preguntaba si ese anhelo alguna vez se haría realidad. Las mañanas comenzaban siempre igual. Pedro y Andrés lanzaban sus redes, luchando contra la incertidumbre del mar. Sus vidas dependían de lo que las aguas quisieran entregarles. A veces una pesca abundante, otras, redes vacías y corazones llenos de preguntas. Andrés, siempre más espiritual, hablaba con esperanza del Mesías que había de venir. Pedro escuchaba, sin mucha convicción, pero con una chispa de curiosidad. En el fondo, admiraba la fe de su hermano, esa certeza casi infantil que parecía darle paz en medio de la incertidumbre. Un día, Andrés llegó a casa con algo diferente en su voz. «He conocido al Cordero de Dios», dijo, refiriéndose a un hombre llamado Jesús. Pedro, incrédulo pero intrigado, siguió adelante con su vida de pescador, sin saber que muy pronto, un encuentro cambiaría su destino. Andrés no dejaba de insistir en que algo estaba cambiando, que el Mesías prometido por los profetas estaba entre ellos, y aunque Pedro intentaba ignorarlo, cada palabra de su hermano resonaba en él como una invitación que no podía dejar de considerar. Una mañana como cualquier otra, mientras Pedro limpiaba sus redes junto al mar, un hombre se acercó. Sus ojos reflejaban paz y autoridad. Era Jesús de Nazaret. Con una voz que resonó hasta lo más profundo de su ser, Jesús le dijo: «Sígueme, y te haré pescador de hombres». Fueron palabras que encendieron una llama en Pedro, una invitación a algo más grande de lo que jamás había imaginado. Algo en la presencia de Jesús era diferente. No era solo su voz, sino la manera en que parecía verlo, no como un simple pescador, sino como alguien capaz de cosas extraordinarias. Sin pensarlo dos veces, Pedro dejó atrás sus redes, su barca, y la vida que había conocido. Sintió una mezcla de miedo y esperanza, pero algo en la mirada de Jesús le decía que ese era el camino que siempre había buscado, incluso sin saberlo. Aquel encuentro en la orilla fue el comienzo de un viaje que transformaría no solo su vida, sino la de millones más. Pedro sintió, por primera vez, que el propósito que había anhelado por tanto tiempo estaba tomando forma, y aunque no sabía a dónde lo llevaría, sabía que debía seguir. Pedro comenzó a caminar junto a Jesús, presenciando milagros que desafiaban toda lógica. Vio a los ciegos recuperar la vista, a los paralíticos levantarse, y a los demonios ser expulsados con una sola palabra. Cada acto de Jesús era una revelación,
cada enseñanza una chispa de verdad que encendía su corazón. Y aunque Pedro aún tenía miedos y dudas, cada vez que tambaleaba, Jesús estaba allí para levantarlo. Cada día junto a Jesús era una nueva lección, una nueva oportunidad para ser transformado. Pedro aprendió a escuchar, a ver más allá de lo evidente, a confiar en el poder de la fe, como aquella noche en que Pedro, lleno de fe, caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando el miedo lo invadió, comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. Y Jesús, sin dudarlo, extendió su mano. Pedro aprendía que la verdadera fuerza no venía de él mismo, sino de la fe en su Maestro, que siempre estaba dispuesto a rescatarlo, a sostenerlo cuando las aguas se tornaban violentas. Aquel momento quedó grabado en su memoria, el agua bajo sus pies, el viento golpeando su rostro, y la mano firme de Jesús levantándolo. Era un recordatorio constante de que mientras mantuviera su mirada en Jesús, no habría tormenta que pudiera derribarlo. Pedro no solo caminaba físicamente con Jesús. This episode is brought to you by Buffalo Trace Distillery. Powerful yet smooth. Contained but never tame. Proudly going their own way, but never going alone. This is the spirit inside Buffalo Trace Bourbon. Made at Buffalo Trace Distillery, the world's most award-winning distillery. Buffalo Trace is always perfectly untamed. Distilled, aged, and bottled by Buffalo Trace Distillery, Franklin County, Kentucky. 90 proof, 45% alcohol by volume. Learn more at buffalotracedistillery.com. Please drink responsibly. Hey there, it's Dr. Sanjay Gupta with some exciting news to share. CNN is now streaming. That means you can read, watch, and stream everything in one subscription. You can watch news live 24/7. You can also explore catch-up videos and explainer videos, and you can also watch the library of CNN's originals, including my latest documentary, It Doesn't Have to Hurt. Just go to cnn.com/all-access. Hola, Sol de Janeiro here. This holiday season, the world is your stage with new limited edition gift sets packed with craveable body care and irresistible perfume mists that bring out the brightest version of you and everyone on your list. Our award-winning, visibly firming Brazilian Boom Boom Cream and cult favorite fragrances bring a little mist, a little mingle, and endless delight to the senses. Holiday's hottest gifts are waiting for you at soldejaneiro.com. Sino que su corazón empezaba a ser moldeado. Cada enseñanza era una lección de humildad, servicio y amor incondicional. Aprendió a ser paciente, a ser compasivo y a reconocer la grandeza en lo más pequeño. Pedro fue testigo de la multiplicación de los panes y los peces, de cómo Jesús atendía a la multitud y de cómo los niños corrían hacia él con una confianza pura. Todas estas cosas comenzaron a cambiar a Pedro, a hacerle ver el mundo con los ojos de Jesús. El camino con Jesús no siempre fue fácil. Había momentos de gran duda y desafíos que exigían más de lo que Pedro pensaba que tenía para dar. Pero Jesús siempre estuvo ahí, impulsándolo a crecer, a ser valiente y a confiar en lo invisible. Pedro, al igual que los demás discípulos, vivió la incertidumbre. Se enfrentó a la oposición de los fariseos y la incredulidad de las multitudes, pero también experimentó la profunda transformación que solo el amor y la verdad de Jesús podían traer. La voz de Jesús resonaba en su mente, sus enseñanzas sobre el reino de Dios y el llamado a amar al prójimo se convirtieron en la brújula que guió sus acciones. La prueba más grande llegó cuando Jesús fue arrestado. Pedro, quien había jurado seguirlo hasta la muerte, fue vencido por el miedo. En el patio del sumo sacerdote, negó conocer a su maestro 3 veces, cada negación más desesperada que la anterior. El gallo cantó, y Pedro recordó las palabras de Jesús. Su corazón se quebró, y lleno de remordimiento, huyó entre lágrimas, convencido de que había fallado de la peor manera posible. Aquella noche fue oscura y llena de desesperación. Pedro sintió el peso de su traición como una losa imposible de levantar. Había fallado al único que le había dado esperanza, y la culpa lo consumía. Pero Jesús, después de su resurrección, no dejó a Pedro en su desesperación. Volvió a él, junto al mismo mar donde había comenzado todo. Allí, Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? 3 veces, Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Con cada afirmación, Jesús restauraba el corazón roto de Pedro, y lo preparaba para la misión que tenía por delante. Pedro entendió que el perdón de Jesús era más grande que cualquier error que hubiera cometido. Aquel encuentro en la orilla fue una nueva oportunidad,
una muestra de que el amor de Jesús era incondicional y su propósito aún estaba intacto. Con el perdón y la gracia de Jesús, Pedro fue transformado. De un simple pescador, pasó a ser un pescador de hombres, un líder cuya valentía y fe cambiaron el curso de la historia. En Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, Pedro se levantó y predicó con una fuerza arrolladora, y ese día 3.000 almas decidieron seguir a Cristo. Ya no era el hombre impulsivo y temeroso, era el líder lleno de fe y de fuego, aquel que Jesús siempre supo que podía ser. Cada palabra que pronunciaba estaba llena de convicción, cada acto era un reflejo del poder de Dios obrando a través de él. Pedro no solo predicaba, vivía el mensaje de Jesús, viajó a lugares lejanos, enfrentó persecuciones y llevó el Evangelio a quienes nunca habían oído hablar del amor de Cristo. En cada ciudad, en cada pueblo, su voz resonaba como un eco de las enseñanzas de su maestro. La valentía que antes le faltó en el patio del sumo sacerdote, ahora lo llevaba a enfrentar tribunales, cárceles y amenazas de muerte. Pedro ya no temía, porque había visto con sus propios ojos el poder de la resurrección, y sabía que la vida eterna era una promesa segura. Pedro también comenzó a comprender que su misión no solo se limitaba a los judíos, sino que también se extendía a los gentiles. Fue en la casa de Cornelio, un centurión romano, donde Pedro finalmente entendió que el mensaje de Jesús era para todos, sin excepción. Este fue un momento crucial no solo para Pedro, sino para la iglesia naciente. Pedro, quien antes había sido limitado por las barreras culturales y religiosas, vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre aquellos que él nunca habría imaginado. Este acto fue la apertura de una nueva era, una confirmación de que el amor de Dios trasciende toda barrera humana. A pesar de los grandes milagros y las multitudes que se convertían, Pedro sabía que el camino del Evangelio no sería fácil. Muchas veces tuvo que pararse frente a autoridades que intentaban silenciarlo, pero su respuesta siempre fue clara: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cada vez que era encarcelado, Pedro encontraba en su fe una fuente inagotable de fuerza. Él sabía que las cadenas físicas no podían detener el poder del mensaje de Cristo. Sus palabras llenas del Espíritu eran capaces de romper cadenas espirituales mucho más poderosas que las de cualquier prisión terrenal. Pedro, el pescador impulsivo, se convirtió en la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Su vida es un testimonio de que el poder de Dios puede transformar lo común en extraordinario, lo roto en completo. A lo largo de su ministerio, Pedro fue testigo no solo de la conversión de almas, sino también de su propia conversión continua, de un hombre temeroso y lleno de dudas, a un apóstol lleno de fe, dispuesto a dar su vida por el Evangelio. Finalmente, su vida culminaría en un sacrificio último, entregando su vida en martirio, sabiendo que la recompensa que le esperaba era mucho más grande que cualquier cosa en la tierra. La historia de Pedro es la historia de segundas oportunidades, de una vida ordinaria transformada por el toque del Maestro. No importa cuán lejos hayas caído o cuán grandes sean tus errores, Jesús siempre está dispuesto a extender su mano, a restaurarte y a darte un propósito que trasciende todo lo que podrías imaginar. Pedro nos enseña que Dios no busca la perfección, sino un corazón dispuesto, y cuando respondemos a su llamado, somos capaces de cambiar el mundo. A través de Pedro, aprendemos que nuestras caídas no son el final, sino una oportunidad para levantarnos con más fuerza. Dios ve más allá de nuestros fallos, y en sus manos, nuestras debilidades se convierten en nuestras mayores fortalezas. Los cielos parecían haber guardado un secreto durante años, hasta que de repente, todo cambió. En las colinas de Judea, el silencio de una familia fue roto por un milagro tan profundo que pocos podían comprenderlo en su totalidad. Zacarías, un sacerdote fiel, llevaba una vida de servicio en el templo. A pesar de sus muchos años de devoción, en su corazón había un dolor persistente. No tenía hijos. Él y su esposa Elizabeth, ambos avanzados en edad, eran justos ante Dios, pero en una sociedad donde la descendencia era vista como una bendición directa de lo alto, su hogar permanecía vacío. Las miradas de compasión, las palabras murmuradas a sus espaldas, todo aquello pesaba sobre ellos, como una nube perpetua de incertidumbre y vergüenza. Un día, Zacarías fue elegido para entrar en el santuario del Señor y ofrecer incienso, un honor reservado solo para unos pocos. El ambiente estaba lleno de reverencia, y el aroma del incienso
subía al cielo como una oración continua. Pero en medio de ese acto sagrado, algo inaudito ocurrió. Un ángel se apareció ante él, su presencia brillante llenando el lugar con una luz que no provenía del sol. Las rodillas de Zacarías temblaron y su corazón casi se detuvo ante la visión celestial. El ángel, con una voz que parecía contener el peso del universo, le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas. Su esposa Elizabeth, que todos consideraban estéril, tendría un hijo, pero no sería cualquier niño. Sería grande a los ojos de Dios. You're basking on a beach in the Bahamas. Now you're journeying through the Jade Forests of Japan. Now you're there for your alma mater's epic win. And now you're awake, womp womp, which means it was all a dream. But with millions of incredible deals on Priceline, those travel dreams can be a reality. Download the Priceline app today and you can save up to 60% off hotels and up to 50% off flights. So don't just dream about that trip, book it with Priceline. Go to your happy price, Priceline. This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. You don't technically need this car. You say that out loud to yourself. You say, I have no space. You say, I'm just looking. Then you click. Then you zoom in on photo number 87 and whisper, oh no. Then you text a friend, the one who always enables you. You say to yourself, this is the last one, knowing it is not. You don't need this car. But maybe, just maybe, this car needs you. Bring a trailer. It's never just a car. Un profeta destinado a cambiar el curso de la historia. Su misión sería preparar el camino para el Señor. Zacarías, aturdido por la inmensidad de lo que escuchaba, dudó. ¿Cómo podría ser eso si tanto él como su esposa eran de edad avanzada? En respuesta, el ángel, con gravedad en su voz, le dijo que, debido a su incredulidad, quedaría mudo hasta que se cumpliera la promesa. Y así fue. Zacarías salió del templo sin poder hablar, con su alma abrumada por el peso del misterio que acababa de vivir. Cuando Elizabeth concibió, la alegría y la sorpresa envolvieron sus días. Durante meses, el pueblo miraba con asombro a la anciana que, contra todo pronóstico, llevaba un hijo en su vientre. Y cuando el niño nació, la alegría fue inconmensurable. Todos esperaban que se llamara Zacarías, en honor a su padre, pero en un gesto de obediencia divina, su padre escribió en una tabla: su nombre es Juan. En ese momento, Zacarías recuperó el habla, y las primeras palabras que salieron de su boca fueron una alabanza a Dios. El asombro llenó a todos los presentes, y las preguntas comenzaron a correr de boca en boca. ¿Quién sería este niño? ¿Qué destino le esperaba? El joven Juan creció en medio de rumores, pero lejos del bullicio del mundo. Sus días no transcurrieron en los caminos pavimentados de Jerusalén, ni en los mercados ruidosos de las ciudades. En cambio, fue llevado al desierto, un lugar de soledad, austeridad y silencio. En esos parajes áridos, donde el viento cortaba como navajas y las noches eran frías, Juan encontró la esencia de su ser. Vestido con una túnica de áspera piel de camello, sus pies desnudos caminaban por las rocas calientes y sus manos se alimentaban de lo que el desierto le ofrecía: langostas y miel silvestre. En ese ambiente de privación, su alma se nutría del Espíritu de Dios, mientras su corazón se llenaba de una misión clara y poderosa. Todos los días, en la quietud del amanecer o bajo el intenso calor del mediodía, Juan meditaba en las palabras de los profetas antiguos. El eco de las profecías de Isaías y Jeremías resonaban en su mente. Él sería la voz que clamaría en el desierto, el que llamaría a su pueblo al arrepentimiento antes de la venida del Mesías. El viento que soplaba entre las dunas le hablaba de su destino. Su vida no tenía otro propósito más que preparar el camino para aquel que era más grande que él, el que traería la salvación. Un día, su voz, tan poderosa como un trueno, comenzó a retumbar en las tierras de Judea. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Su predicación no era suave ni complaciente. Era un fuego que consumía las almas, un llamado urgente a cambiar de vida,
a alejarse de la maldad. Los fariseos y saduceos, los líderes religiosos que vestían con ropas lujosas y recitaban oraciones largas, se estremecían bajo su mirada penetrante. Juan los llamaba generación de víboras, denunciando su hipocresía, pero el pueblo común lo escuchaba, conmovido por la fuerza de su mensaje. Gente de todas partes acudía a él, hombres y mujeres por igual, confesando sus pecados y siendo bautizados en el río Jordán, como símbolo de su arrepentimiento. Pero el momento más glorioso de su vida estaba por llegar. Un día, mientras estaba en el Jordán, entre las multitudes que se acercaban a él, apareció Jesús. Juan lo vio y, al instante, supo quién era. Este no era otro hombre buscando el perdón. Este era el Cordero de Dios, el Mesías que el mundo había estado esperando. Su corazón tembló ante la presencia de aquel a quien no se sentía digno de desatarle las sandalias. Jesús se acercó a Juan y le pidió ser bautizado. Confundido, Juan respondió con humildad: «Soy yo quien necesita ser bautizado por ti». Pero Jesús, en su mansedumbre, insistió: «Hágase así ahora, para que cumplamos con toda justicia». Cuando Juan sumergió a Jesús en las aguas del Jordán, el cielo se abrió, y una voz, como un trueno, proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». El Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de una paloma, y en ese instante, todo lo que Juan había profetizado se cumplió. Su misión estaba clara. El Mesías había llegado, y su trabajo como el heraldo del reino de los cielos estaba consumado. Pero el destino de Juan no sería un camino de gloria terrenal. Su predicación tan audaz y directa no solo conmovía a los humildes, sino que también desafiaba a los poderosos. Entre ellos, Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, había caído en la ira de Juan. Herodes había tomado por esposa a Herodías, la esposa de su propio hermano, algo que Juan no pudo dejar sin denunciar. Desde el desierto, su voz tronaba contra el pecado del rey, señalando que su unión era inmoral y contra la ley de Dios. Herodías, llena de odio hacia Juan por atreverse a condenar su relación, buscó cualquier oportunidad para vengarse. Herodes, aunque lo encarceló, temía tocar al profeta, pues sabía que el pueblo lo consideraba un hombre santo. Pero la furia de Herodías no descansó. Durante un banquete lujoso, su hija Salomé, joven y bella, danzó para Herodes, encantándolo con su gracia. Embriagado por el vino y la pasión del momento, Herodes, sin medir las consecuencias, le prometió cualquier cosa que pidiera, hasta la mitad de su reino. Guiada por su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes, estremecido por la crueldad de la petición, dudó, pero no pudo echarse atrás ante la promesa que había hecho. En la oscuridad de una prisión fría y solitaria, Juan, el gran profeta, fue decapitado, su vida apagada por la mano de un verdugo. Sin embargo, su legado no murió con él. La semilla que plantó en los corazones de quienes lo escucharon continuó germinando. Juan no era solo el hombre que clamaba en el desierto, era el heraldo de la salvación. Desde ese día, su sacrificio quedó inscrito en la historia sagrada como un testimonio de valentía, integridad y una vida dedicada por completo a Dios. La vida de Juan nos enseña que aquellos que obedecen el llamado de Dios, sin importar cuán difícil o peligroso sea el camino, dejan una marca imborrable en la eternidad. Juan el Bautista no buscó reconocimiento, poder o riquezas. En lugar de eso, abrazó una vida de sacrificio, austeridad y completa devoción. Su mensaje no se adaptó a lo que la gente quería escuchar, sino a lo que necesitaban oír: la urgencia del arrepentimiento y la preparación para la venida del Mesías. El desierto fue su hogar, pero su voz resonó mucho más allá de las arenas, llegando hasta los palacios de los poderosos y sacudiendo los corazones de quienes lo escucharon. Buenos días! Café Bustelo Espresso-styled iced coffee is hitting refrigerators with a cold front that'll sweep through your senses. So keep the coffee pours long and the cool sips slow. Café Bustelo está aquí. Ford Blue Cruise hands-free highway driving takes the work out of being behind the wheel, allowing you to relax and reconnect, while also staying in control. Enjoy the drive in Blue Cruise-enabled vehicles
like the F-150, Explorer, and Mustang Mach-E. Available feature on equipped vehicles. Terms apply. Does not replace safe driving. See Ford.com/BlueCruise for more details. A pesar de que su vida terrenal fue apagada abruptamente por la injusticia y la crueldad, el impacto de su misión no pudo ser silenciado. El eco de sus palabras sigue vivo, atravesando los siglos y llamándonos incluso hoy a volver nuestros corazones hacia Dios. Juan fue la antorcha que precedió la luz más brillante, el que allanó el camino para que el mundo viera a Jesús, el Cordero de Dios. Su valentía y fidelidad nos recuerdan que, aunque el mundo pueda oponerse, aquellos que son fieles al llamado divino transforman la historia con su obediencia. La prisión y la muerte no pudieron detener su misión, pues su mensaje sigue resonando en cada rincón del mundo, inspirándonos a buscar la verdad, a abandonar nuestras viejas formas y a caminar en la luz del Salvador que Él anunció. Gracias por acompañarnos hoy en Historias Sagradas, donde las grandes narraciones bíblicas cobran vida para inspirarnos, desafiar nuestra fe y recordarnos el poder transformador de Dios. La historia de Juan el Bautista nos enseña que el propósito divino no siempre sigue los caminos fáciles, pero aquellos que son valientes y fieles a su llamado dejan una huella que nunca se borra. Juan fue un ejemplo de entrega absoluta, un hombre que, a pesar de la oposición, fue firme en su misión de anunciar la llegada del Mesías. Su legado es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene un papel único en el plan de Dios y que nuestra obediencia puede cambiar la vida de quienes nos rodean. Si esta historia te conmovió o te inspiró, te invitamos a que sigas explorando con nosotros estas increíbles narraciones que han trascendido el tiempo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de nuestras futuras entregas, donde profundizaremos en más relatos bíblicos llenos de lecciones espirituales poderosas. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque todos necesitamos recordar que las palabras de los profetas y siervos de Dios siguen resonando hasta hoy, llamándonos a vivir una vida más cercana al propósito divino. Nos vemos en la próxima edición de Historias Sagradas. Que Dios te bendiga.